Lo que hemos hecho aquí, en este montaje, para ensayar nuestro transformador, hemos construido a partir de un oscilador con un 555, al cual le podemos variar el ciclo de trabajo con un potenciómetro. Tenemos algunos transistores y un transistor de potencia para conmutar con una onda cuadrada. Vamos a conmutar, mejor dicho, con una señal modulada por ancho de pulso. Vamos a conmutar la tensión y la corriente en el primario de nuestro transformador lineal, de nuestro sensor lineal, del núcleo de nuestro sensor de movimiento lineal, que, como habíamos visto, lo íbamos a trabajar con un núcleo de ferrite, con un núcleo ferroso, y también vamos a utilizarlo en este caso y vamos a ver las diferencias que vamos a encontrar con un trozo de metal, una varilla, un trozo de tornillo, un trozo de varilla roscada, es lo que vamos a utilizar, que obviamente las propiedades van a ser muy distintas con un material respecto al otro, y eso lo vamos a ver reflejado en la pantalla del osciloscopio. Lo que vamos a hacer ahora, está todo en marcha, está funcionando, está conmutando la señal, y ahí tenemos en pantalla, en realidad lo que debiéramos tener ahí sería una señal, una línea recta, pero tenemos apenas unos pulsos porque voy a bajar, a ver si se ve mejor, a ver si ahí se ve mejor, creo que sí, porque los bobinados que están a los costados del bobinado principal no están hechos de manera perfecta, uno igual al otro. Entonces tenemos una diferencia, una pequeña diferencia que nos marca tensión en un sentido. Si tomamos una línea de cero, una línea de GND, tomamos una línea de cero en el osciloscopio, vamos a ver que vamos a tener tensión en un sentido. Yo lo pongo en continua al osciloscopio y vamos a ver que vamos a tener tensión en un sentido por, repito, no estar exactamente construidas las bobinas. Al no tener núcleo, en este momento no tiene ningún núcleo colocado la bobina, yo ahí le coloco la varilla plástica, no tiene ningún núcleo colocado, y por eso nos marca una pequeña tensión. Esa pequeña tensión es el ancho del impulso, es el ancho del pulso. Yo lo varío, ¿ven? Ahí se varía el ancho del pulso. Podría haber tranquilamente sido hacia abajo, en este caso, bueno, por cómo lo tenemos conectado a la salida, lo tenemos con una pequeña carga, con una pequeña resistencia de carga, conectado al osciloscopio, lo tenemos en una polaridad positiva, pero como les digo, de acuerdo a cómo podría haber sido construido esto, podría ser en forma negativa. ¿Qué sucede cuando colocamos los núcleos? Cuando colocamos un núcleo, un material de ferrite, el material ingresa y comienza a elevarse. Ahí ven, vamos a ponerlo para que se vea bien el osciloscopio, para que se vea bien todo. Comienza a elevarse, la tensión se hace positiva, la tensión llega a un punto en que llega a cero, porque llegó al medio, llegó al centro. Entonces el núcleo, el bobinado central, a través de el núcleo, induce exactamente la misma tensión, la misma corriente y tensión en ambos bobinados que están a los laterales, y nos da exactamente una línea de cero. Si yo esta línea de cero la incremento, la aumento, la sensibilidad del osciloscopio, puedo llegar a ver, ¿ven? Hay una pequeña diferencia. Es de tanta precisión el sistema que fíjense que yo puedo variar esta línea y colocarlo en un punto exacto de cero. Por supuesto, estamos limitados por la construcción mecánica, ahí está en cero, exacto.
Estamos limitados por la construcción mecánica porque es un bobinado pequeño, angosto. Si esto fuese un bobinado más ancho, tendríamos mayor margen de movimiento para el sensor. Es un sensor, dijimos, de movimiento. Si yo le doy hacia el otro lado, vamos a ajustar aquí, si yo le doy hacia el otro lado, se va la tensión a negativo. Nos vamos a negativo, volvemos otra vez a cero, se va a positivo, ajustamos, se va a positivo, pasa por cero, se va a negativo, pasa por cero, se va a positivo. Observen qué buena respuesta tenemos, qué buena recuperación de señal. Estamos alimentando en este momento, estamos alimentando con 5 volts, estamos sacando de un regulador de 5 volts de una de las fuentes modulares que hemos hecho para protoboard. Estamos sacando 5 volts para alimentar el bobinado, estamos conmutando con este transistor de potencia y estamos recuperando en la escala de 1 volt, estaríamos recuperando unos 2 volts y medio aproximadamente. Realmente una buena, más 3 volts, casi 4. Estaríamos recuperando una muy buena tensión. Bajamos hacia el otro lado y ahí tenemos la tensión negativa, o sea, pasa por cero y sube hacia positivo, tal como vemos también en la teoría del funcionamiento de estos componentes, de estos sensores de transformadores en realidad, que sirven como sensores de movimiento lineal. Lo bueno de esto es que no hay ningún desgaste, no hay desgaste como en el caso de un potenciómetro. ¿Qué pasa cuando colocamos un material ferroso, un hierro? Cuando colocamos un hierro, la curva, la señal no es recta, como cuando colocábamos el ferrite. Ya empieza a tener otro tipo de respuesta a la alta frecuencia, porque el hierro no es tan bueno para las altas frecuencias, pero ahí tenemos en la entrada una señal positiva, baja a cero, se coloca a cero y después pasa a negativo. Ahí lo tenemos, ¿ves? Ahí pasa a negativo, vuelve otra vez a cero, lo paramos, lo podemos parar en cero. Este punto es un punto algo crítico. Como no tiene buena respuesta a las altas frecuencias, no puedo hacerlo todo una línea, como si lo podía hacer con el ferrite. Observen cómo hace en esta pequeña parte. Espero que se esté viendo bien en el video, creo que sí. Y así funciona entonces nuestro sensor diferencial de movimiento, nuestro transformador diferencial de movimiento lineal, transformador variable para detectar movimientos lineales, que va a variar obviamente de acuerdo a la construcción que hagamos, o sea, al tamaño que le demos a la construcción. Por ahora, para hacer este concepto, este desarrollo, esta idea, solamente hemos hecho algo pequeño, pero basta para darse cuenta cómo recupera una señal hacia positivo, pasa por cero, positivo pasa por cero y a negativo. Tenemos una muy buena resolución, como decíamos. Lo llevamos, lo elevamos, le damos la señal y la resolución que tiene es impresionante realmente. Estamos en una escala, serían de 100 milivolt ahí, o sea, un cuadradito son 100 milivolt, o sea que apenitas, poquitos milivolt, ya es suficiente como para, décimas de milímetro es suficiente como para detectar el movimiento con este sensor lineal de movimiento, con este LB-DT, de este tipo de sensor, que es un transformador lineal diferencial, porque están en oposición las bobinas conectadas, diferencial, y que nos detecta el movimiento en forma lineal. Y que por supuesto lo hemos visto para todos ustedes, lo hemos traído y lo hemos visto en Neoteo.